a hablar de... Había un eslogan de un medio de comunicación: la realidad en tapa o cuando la realidad se tapa, ¿no? La realidad se puede tapar o poner en tapa. Quiero mostrarles datos respecto de qué ha pasado en la Argentina. Hubo acuerdos con los que fuimos una vez y otra vez y otra vez al Fondo Monetario Internacional. Esto no se puede discutir porque es la realidad. Un hecho objetivo. La realidad no se puede tapar. Exacto. Bueno, vamos a mostrar qué ha pasado en la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Lo estoy sintetizando. Todos los acuerdos firmados desde 1958. El que mayor cantidad de dinero recibió en la firma de esos acuerdos fue Mauricio Macri, que le entregaron 50.000 millones de pesos y terminaron llegando 40.000, 40 y pico. Sí. ¿No? Después vino Alberto Fernández y desestimó darle continuidad a esos préstamos. Sí. Pero había 10.000 millones más que Alberto Fernández no lo usó. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se pidió 0 pesos. Mientras que con Néstor Kirchner, reconocido por los propios opositores, Duhovne recuerda que los Kirchner habían dejado, se burlaban incluso del gobierno kirchnerista, diciendo no se endeudaron, podrían haber dejado mejores condiciones, menos deuda dejaron. Fernando de la Rúa hizo un acuerdo por el cual el Fondo Monetario le prestó 13.600 millones de dólares. Eduardo Duhalde le prestó 12.500 millones de dólares. Menem le prestó al Fondo Monetario 9.200 millones de dólares. Y Alfonsín le prestó en su momento 3.880 millones de dólares. Miren, de Alfonsín en el 83 a Macri en el 2018, la diferencia, ¿no? 50.000 millones, a Alfonsín le prestaron 3.880. Pero también hubo acuerdos durante la dictadura militar. A Viñones le prestaron 2.050, siendo presidente de facto. Con Videla, 500 millones de dólares. A María Estela Martínez de Perón, 360 millones de dólares. A Onganía, 250 millones de dólares. A Frondizi, 375 millones de dólares. Y a José María Guido, 100 millones de dólares. Esos son los acuerdos que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes son los únicos que no recibieron recursos del Fondo Monetario? Incluso le pagaron para que se fuera el fondo Néstor Carlos Kirchner, casi 10.000 millones de dólares, 9.810. Y Cristina Fernández de Kirchner, que no firmó ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Voy a pasar ahora a lo que puso hoy en tapa el diario Clarín. ¿Qué puso hoy en tapa? Como principal título de tapa tras el anuncio del gobierno de Milei, por decreto de necesidad y de urgencia, ir al Fondo Monetario. Dice, el gobierno usará la plata del FMI para pagar la deuda con el central que dejó el kirchnerismo, ¿no? Responsabilizan al kirchnerismo de la toma de esta deuda en una cuestión que es fácilmente contrastable con la realidad. ¿Por qué se expone a tanto el grupo Clarín, que está en el medio de una pulseada con el gobierno nacional para que le autorice la fusión de Telecom con Telefónica? Bueno, hay un giro editorial y no tiene ningún impedimento el grupo Clarín de mentir falazmente, ocultar la realidad, tapar la verdadera realidad, porque el título real es: el gobierno usará la plata del FMI para pagar la propia deuda que se generó el gobierno y el propio ministro de Economía, Toto Caputo, que fue el que fue al gobierno con Mauricio Macri siendo presidente del Banco Central, y el que el propio Fondo Monetario Internacional en su momento dijo: no, muchachos, como ustedes no queremos saber más nada, le soltaron la mano y ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? ¿Por qué el grupo Clarín, en vez de poner en tapa la realidad, la tapa a la realidad con lo que publica? Bueno, porque está en discusión la fusión. Y el presidente Javier Milei en los últimos días lo ha criticado el grupo Clarín, y hay una tensión entre el grupo Clarín y el presidente Milei por esta situación, por la autorización de la fusión. Ya compró en 1.200 millones de dólares
tanto en la Argentina como en Uruguay, recién hablábamos de Uruguay, todos los activos de Telefónica los incorporaría el Grupo Clarín. Claro está, tiene que autorizarlo el gobierno de Javier Milei. Vamos a ver de qué manera queda concentrada la comunicación si esto se materializa, si el Grupo Clarín avanza y se queda con Telefónica. Miren ustedes en el siguiente cuadro qué es lo que ocurre con la telefonía fija. Cuando uno suma Telecom a Telefónica, que es la barra color azul, concentra el 79% de telefonía fija, mientras que los otros grupos el 21%. En telefonía móvil, cuando uno suma Telecom y Telefónica, es decir, que si Milei le aprueba esta función, se queda con el 60% de la telefonía móvil, el 39%, el 40% los otros grupos comunicacionales que tienen telefonía móvil. En internet fija, Telecom más Telefónica 45,3%, los otros 54,7% del mercado. En la televisión paga, Telecom más Telefónica es 41%, el 59% el resto de los grupos de televisión paga, pero en el total de toda la concentración de telecomunicaciones, si se suma Telecom más Telefónica, va a tener una posición dominante del 55% del mercado y el 45% le queda a los otros proveedores privados del mercado. Bueno, esta es la pulseada que está dando el Grupo Clarín y por eso está atacando al gobierno de Milei y como aparentemente está consiguiendo cosas, ahora apela a una mentira periodística, una falacia para tapar la realidad, ocultar que el decreto de necesidad de urgencia hoy publicado en el boletín oficial, ese decreto es inconstitucional y además es un decreto que no alienta las inversiones, sino que las desalienta. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice este periodista? No, lo dice Mauricio Macri. Mauricio Macri, hoy en Expo Agro, otra de las posiciones dominantes que tiene el Grupo Clarín, porque es uno de los que organiza junto con La Nación Expo Agro, Macri dijo ahí, bueno, que en estas condiciones ir al fondo no conviene. El que fue al fondo y le pidió 50.000 millones de dólares le está diciendo al gobierno. Macri lo está corriendo con la Constitución al gobierno. ¿Y por qué el Grupo Clarín no pone nada? Bueno, porque están en juego estos ingresos que estamos viendo. Vamos a ver el gráfico que sigue, que habla sobre una concentración de los ingresos en telecomunicaciones del Grupo Clarín del 55%, el 24% queda en manos del Grupo Claro, perteneciente al empresario mexicano Slim, y el 21% a los restantes grupos. Vean ustedes la torta de dinero en la que está involucrado el Grupo Clarín en esta disputa. Por eso está en un tira y afloje en darle la zanahoria, pero también el látigo a Javier Milei. ¿Es nuevo esto que hace Clarín? No, no es nuevo, lo ha venido haciendo sobre todo muchísimos a lo largo de este siglo, después del año 2000, pero ya hay antecedentes en la dictadura, con papel prensa. Lo que resulta inadmisible por estos días es que el Grupo Clarín, desde sus posiciones, nos diga a los restantes medios de comunicación cómo debemos hacer periodismo, cómo tenemos que tratar la información, cómo debemos pararnos frente a la realidad. El Grupo Clarín, que tapa la realidad de esta manera, que está buscando tener una posición dominante que, por supuesto, ataca un principio básico que es el de federalismo, porque ya hemos visto cómo no tuvo ningún impedimento haciendo grandes negocios con las telecomunicaciones de dejar a lo largo y a lo ancho de la Argentina a mucha gente sin trabajo, cerrando los canales locales porque no le importa ni lo regional ni lo que pasa en las ciudades, siendo que se lleva de las ciudades del interior del país miles de millones de pesos en concepto de la televisión paga, pero sin embargo echó a trabajadores, cerró medios de comunicación y no le importó el federalismo. Ese mismo Grupo Clarín nos dice a todos nosotros qué está bien y qué está mal en la comunicación.
cuando se tapa la realidad es porque se está mintiendo. Y el Grupo Clarín ha venido mintiendo desde hace muchísimo tiempo, no desde ahora. Y es un factor determinante en la escasa intensidad que tiene hoy la democracia. Es muy posible que en las próximas horas sigan el tira y afloje con Javier Milei y le siga dando un dulce y una cachetada para disciplinarlo políticamente. Corre a favor con un escenario que Milei no tiene dólares, necesita del Fondo Monetario Internacional y tiene un problema de tiempos. Cada día que pasa, a Milei le queda un día menos de presidente. Con lo cual, la diferencia, el juego está en favor, como dice algunos analistas comunicacionales, están en favor del grupo comunicacional que tanto ha marcado en los últimos años el devenir no de los medios de comunicación de la República Argentina, que esa sería una lógica empresarial, sino de la política en sí mismo. Y esto es lo que realmente nos hace a todos preguntarnos, ¿está en condiciones el Grupo Clarín de darnos clases de periodismo? ¿O lo que tiene que seguir haciendo es tapando la realidad? Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta mañana. Hasta mañana.